Damos inicio a Tiempo de Psicología. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Vamos a vivir y transitar el episodio número 13 de Tiempo de Psicología. Estamos con una invitada que nos va a hablar sobre evaluación psicológica, ese es el tema. Es la profesora Elizabeth Noguera Flor, profesora de matemática, licenciada en psicología. Tiene una maestría en psicología con énfasis en psicología clínica, es doctoranda en psicología y además par evaluador de la ANEAES para la certificación de carreras de psicología, ¿sí? De la carrera de psicología en diferentes instituciones, habilitada en un marco general, ¿sí? De la carrera de psicología. ¿Qué tal, profesora Elizabeth? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tiempo de Psicología. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo y con el público, por supuesto. Sí, vamos a compartir y vamos a aprender a través de tu persona. El tema, como le transmití a la audiencia, evaluación psicológica. El verbo evaluar, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Qué significa desde la mirada de la psicología? Bueno, la evaluación propiamente dicho siempre implica la medición, ¿verdad? Esa medición se puede hacer de diferentes puntos, de diferentes contextos, dependiendo de la formación del psicólogo, ¿verdad? Tenemos las mediciones que normalmente son estandarizadas, que vienen ya con instrumentos elaborados para determinados tipos de trastornos que el psicólogo quiere medir, ¿verdad? Que quiere medir si el nivel es alto, medio o bajo, ¿verdad? Entonces, normalmente la evaluación implica el comprometimiento vamos a decir, de materiales psicométricos, que serían los instrumentos estandarizados, la observación, que es un método, vamos a decir, un tanto subjetivo, ¿verdad? Pero es muy útil. Ahí entra mucho a tallar la formación del ojo clínico, como se dice normalmente. Y tenemos también lo más valioso que para mí es la entrevista. La entrevista, a pesar de que muchos dicen, no, la entrevista como hace una evaluación psicológica. No, la entrevista es uno de los mejores instrumentos, como decía un profesor, el doctor José Brito, por ejemplo. Si uno hace una buena entrevista, ya puede hacer una buena evaluación situacional, del contexto del sujeto, de la persona, niño, adolescente o adulto, ¿verdad? Para saber, eso en el caso de la clínica, ¿verdad? La misma cosa sucede cuando hacemos en la parte laboral o en el aspecto, vamos a decirle, comunitario, educacional, demás. Siempre se hace una medición, ¿verdad? Se hace una observación, se hacen unas entrevistas, se hacen instrumentos estandarizados y se tiene un panorama de la situación de acuerdo a esa medición. ¿Para qué sirve esa medición? Bueno, esa medición me sirve para que yo entienda, sepa cómo está y qué es lo que voy a mejorar, en qué aspecto hay que trabajar, cuáles serían las estrategias de intervención. Entonces, si yo no hago una buena evaluación y no vamos a ver cómo intervenir. Necesitamos hacer una buena evaluación en los diferentes ámbitos en el cual nos desarrollamos, sea laboral, sea clínico, sea educacional, para poder hacer una planificación de una intervención eficaz, teniendo en cuenta esas mediciones, para ver fijar los objetivos y ver de acuerdo a esas mediciones qué es lo que vamos a mejorar. Entonces siempre hay un ¿verdad? Que sería la primera parte, ¿verdad? Y después un post, ¿verdad? Que sería después de la intervención, para ver si esa intervención fue eficaz también con respecto a lo que yo medí anteriormente. O sea que la medición, en síntesis, forma parte vital para mí de cualquier tipo de
trabajo psicológico que se quiera hacer en este caso, ¿verdad? Si vamos a ir directamente al ámbito psicológico, ¿verdad? Sea el ámbito, como dije, mencioné, en las diferentes áreas de la psicología. La medición es fundamental, a pesar de que siempre se dice, bueno, es una ciencia social, ¿verdad? ¿Cómo medimos? Pero en realidad se miden con constructos. Por ejemplo, ansiedad, ¿cómo medir ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo medir depresión? Bueno, se miden a través de constructos, ¿verdad? Que serían como tipo síntomas, ¿verdad? Y de acuerdo a esos constructos se mide ese nivel de ansiedad, nivel de depresión, y se saca, vamos a decirle, una forma de establecer esas características y ver qué es lo que voy a trabajar. Bueno, eso sí, en grandes rasgos, para mí, es lo que es la evaluación o cómo debería ser la evaluación psicológica. Claro, hay ¿Alguna pregunta más, Marcelo? Sí, realmente nos permitís pensar la dimensión de tamaña tarea. ¿Por qué? Porque nos enseñás que esto es muy importante, porque una buena evaluación, que es en el marco de lo pre, permite encaminar la intervención a través de la planificación, de acuerdo a lo que nos enseñás. De manera que evaluar desde lo psicológico, la evaluación psicológica, está asociada a la medición, ¿sí? Es el término, digamos, mamá, que has expresado inicialmente. Exacto. Lo que pasa es que, siempre, puede haber diferencias de opiniones, ¿verdad? Tal vez yo por mi formación primeramente de profesora, siempre recurrimos, por ejemplo, a la evaluación diagnóstica. Tenemos que saber el diagnóstico, el situacional en el aula de repente, cuáles son los niveles de conocimiento de los alumnos para poder ver qué es lo que hay que trabajar, ¿verdad? O sea que este tema de evaluación o de medición se da en diferentes contextos donde se considera un contexto social de repente y dice, no, ¿cómo hacer medición en lo social? Sí, debemos hacer medición en el contexto social para saber la situación y ver la planificación de esa intervención para mejorar ese contexto social, sea psicológico, sea educacional, como ya mencioné ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa a veces? Dicen, no, yo no hago evaluación, pero hago entrevistas, y hago observación, ¿verdad? Eso también es una evaluación. No, la evaluación no siempre es netamente numérico, ¿verdad? Que la gente diga, no, yo no hago evaluación. Siempre hacemos evaluación, sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque hacemos una observación, hacemos una entrevista, vamos sacando ciertas características, ciertos rasgos, ciertos síntomas, ¿verdad? Que me llaman la atención y es lo que creo que voy a trabajar. Yo ya estoy haciendo evaluación psicológica, Normalmente, por ejemplo, como dije anteriormente, si yo hago una buena entrevista, una buena anamnesis, y me baso después en los síntomas con el famoso DSM-5 o el CIE-10, que son, manuales estandarizados también de síntomas. Yo veo los síntomas y voy diciendo, pero acá tiene estos síntomas mi paciente, según lo que estuve hablando en la entrevista, sobre lo que estuve viendo en la anamnesis, lo que observé conversando con él, ¿verdad? Tiene estos síntomas. Eso ya es una evaluación. No es un instrumento propiamente dicho estandarizado, pero ya estoy haciendo una evaluación. Por eso que hay diferencia entre lo que es psicometría. Normalmente la psicometría son, vamos a decirle, los estudios así más estandarizados, psicométricos, estadísticos y numéricos de los instrumentos, ¿verdad? Son instrumentos ya estandarizados, con validación, con confiabilidad y demás cosas. Un instrumento que se trabajó, por decirlo así. Sin embargo, cuando uno no está trabajando con esos instrumentos, pero sí está trabajando con la observación, sí está trabajando con la entrevista y anamnesis, en realidad está haciendo también evaluación. O sea, no es necesario tener un instrumento estandarizado. Y vas a darte cuenta que eso se da normalmente con profesionales que ya son de más larga data en la práctica
normalmente le llaman luego, ¿verdad?, el famoso ojo clínico. ¿Por qué? Porque ya de tanta práctica tiene de conocer los síntomas, de conocer las características que se presentan en esos síntomas. Le basta y le sobra una buena observación, le basta y le sobra una buena entrevista. No necesitas muchas veces el instrumento, por decirlo así. Normalmente se da con los psicólogos nuevos en la práctica profesional, que están muy aferrados a veces con los instrumentos, cosa que esos instrumentos, mira que yo soy de matemática y me gustan los instrumentos, es cierto, pero hay que tener en cuenta los fallos en los instrumentos, ¿verdad? Los fallos, los errores, los sesgos, la invalidez de esos instrumentos. No todos los instrumentos estandarizados, vamos a decirle, de tinte psicométrico, cuestionarios, test y demás, son válidos, más en nuestro país donde no se hacen estudios psicométricos de los instrumentos, ¿verdad? Nosotros no tenemos un colegiado de psicología, por ejemplo, que se encargue de estandarizar y validar los instrumentos para que sean utilizables en el campo laboral. Nosotros compramos el instrumento viene de la Argentina en el mejor de los casos, de México en otros casos, de España en otros casos, por el tema de la lengua. Esos instrumentos están estandarizados en esos países de origen, con la población de esos países. En nuestro país son muy pocos los instrumentos estandarizados o validados aquí, ¿verdad? Entonces, eso suele ser toda una problemática que muchas veces no se entiende. De ahí también surgió la problemática, por ejemplo, del coeficiente intelectual. Recuerdo muy bien el tema del radio, por ejemplo, ¿verdad? O el tema de instrumentos de origen estadounidense, yo siempre digo yankee, ¿verdad? De origen estadounidense, ¿verdad? Donde el CI de un estadounidense, lógicamente, que es muy diferente a un CI paraguayo, ¿verdad? Entonces no podemos medirnos con ellos, ¿verdad? Porque normalmente los baremos, para hacer una explicación así técnica, lo que es básica, por decir, de lo que es un baremo. Baremo es una escala que se hace de acuerdo a esa población. Por ejemplo, para hacer CI en una población de Estados Unidos se toma una muestra de esa población y se ven los puntajes más elevados que se obtienen en esa nota. De ahí se saca, esa sería la nota máxima, ¿verdad? De acuerdo a esa nota se va haciendo las escalas. Para ser un poco más claro, es lo que antiguamente se hacían en las escalas de evaluación en los colegios, cuando, por ejemplo, un examen de 50 puntos, nadie alcanzó 50 puntos, pero el máximo puntaje fue de 45, y la gente normalmente se decía bajar la escala, y todos nos poníamos contentos, se bajó la escala, porque un solo alumno hizo 45, ese alumno tiene 5, pero si era con el puntaje de 50, ese alumno iba a tener 4, por decirlo así. Entonces eso es lo que pasa normalmente con las escalas. Para los yanquis, por ejemplo, un 50 viene siendo el puntaje máximo, pero para el paraguayito nadie alcanza el 50, nadie alcanza el 45, entonces es más o menos bajar la escala al puntaje más alto entre todos los paraguayitos que formaron parte de una muestra. Ahí se hace la estandarización del instrumento, o sea, se hace el baremo acorde a la población, por decirlo. Entonces, por eso que muchas veces fallan los instrumentos y te va a salir todo con deficiencia, ¿verdad? Que me pasó una vez con un grupo de alumnos que se fueron a tomar en las escuelas y les salió todo deficiente. Pero claro, analicemos la escala, ¿verdad? ¿De dónde viene la escala? ¿Con qué población se hizo esa escala? Y se hizo con una población española. Y vos no podés comparar la educación, el nivel cultural y demás con nuestra población. Es muy diferente. Entonces las escalas tienen esas alteraciones y esa invalidez, para mí, ¿verdad? Para mí es inválido cuando yo uso un instrumento que no ha sido validado a la población local, vamos a decir, ¿verdad? O a la población nacional. Ahí es inválido porque yo estoy midiendo siempre a esta población con el origen de ese instrumento. Si es argentino, estoy midiendo con los argentinos. Inclusive el DAP. El DAP, por ejemplo, es un test estandarizado en la Argentina. Ese test estandarizado en la Argentina, suelo hacer eso con mis alumnos, es un test de actitudes diferenciales. Ese test que mide justamente la capacidad de matemática, comunicación, la parte visión espacial, es un test así para, vamos a decirlo, vocacional, ¿verdad? Suelo tomarlo a los universitarios y suelo agarrar la muestra del curso de los universitarios.
Y le digo, yo siempre famoso en psicología, la mayoría tiene problemas con matemáticas, ¿verdad? Entonces, dicen, no, nosotros no estudiamos psicología porque no tenía matemáticas, ¿verdad? Y yo le digo, no, pero ustedes van a tomar un instrumento que tiene medición de matemáticas y ustedes van a sentarse como un experto midiéndole al otro sujeto. Y ustedes no son buenos tampoco en matemáticas. Y si ustedes se toman ese test de matemáticas, les va a salir por debajo de la media. ¿Cómo se califican ustedes? ¿Verdad? Entonces, y eso es una calificación con la población argentina. Y ahí ellos descubrieron la necesidad o el interés de que los instrumentos sean validados, porque después, al sacar el puntaje entre los compañeros, ellos se posicionaban muy bien, ¿verdad? Voy a decir en cuanto a los niveles, ¿verdad? Se posicionaban muy bien ese grupo. Entonces, pero si se medían con la escala original de la población argentina, por ejemplo, era otra cosa. Y ahí ellos se dieron cuenta de la importancia de los baremos, de la importancia de la estandarización de los instrumentos. Los instrumentos tienen validez y tienen confiabilidad para el país de origen, reitero, porque siempre van a decir, no, pero acá tiene confiabilidad, acá tiene validez, tiene alta de Congreso 0.8, claro, pero para esa población, no para nuestra población. Esa cuestión en el caso de psicométrico, esa es una evaluación psicométrica, ¿verdad? Es en el caso de la evaluación psicométrica y a veces nos engañamos con esa evaluación psicométrica porque el instrumento no tiene esa validación y a mí a veces me es más criminal cuando se trata de evaluaciones con niños, ¿verdad? Se trata con evaluaciones con niños, problemas de neurodesarrollo, por ejemplo, con niños, ¿verdad? Y tienen en cuenta esos criterios, no, porque es un super test, claro, es un super test, no lo voy a negar, pero para el país de origen es un super test. Y ahí, ¿qué hacemos? Hacemos diagnósticos terribles a veces, discriminativos, en diagnósticos, vamos a decir, fallidos, la pobre criatura, la familia, los padres, Dios mío, para mí es criminal, ¿verdad? Y a veces son secuelas que el niño lleva por larga data, ¿verdad? Y las intervenciones tampoco son eficaces, y no se trata bien, ni el trastorno, ni el problema que tenía el psicólogo. Entonces, la evaluación para mí es ese diagnóstico previo que yo tengo que hacer para poder intervenir como parte de mi trabajo. Si no puedo intervenir, si no sé cuál es la situación real del sujeto, de las personas o de la situación ambiente que tengo que evaluar. Sí o sí necesitamos evaluar desde mi óptica de la psicología, por más de que yo soy de la teoría conductual, ¿verdad? Pero sí o sí necesitamos evaluación. En el psicoanálisis también hacen evaluación, por decirlo así, que siempre somos, vamos a decir, no somos oponentes, sino yo considero que somos compatibles, ¿verdad? Siempre hacen. El psicoanalista observa, evalúa, escucha, ¿verdad? Porque tiene que tener mucha atención en el discurso de la persona, en los gestos de la persona, y está haciendo evaluación. O sea que siempre hacemos evaluación. Evaluación es parte, y no es luego solamente antes de hacer la intervención, sino que durante todo el proceso de atención psicológica o de trabajo psicológico que se esté haciendo, constantemente estamos haciendo evaluación, constantemente. Para mí es fundamental la evaluación en todo el proceso, en todo el trabajo psicológico, sea en el ámbito que sea, reitero. Bueno, te escucho, Marcelo, pero si no te quiero saturar con mis cosas. Es muy importante, estamos viviendo tiempo de psicología, escuchando a la profesora Elizabeth Noguera Flor, el tema que nos convoca, evaluación psicológica. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Es un honor escucharte, profesora Elizabeth. Vamos a un corte, ¿te parece? Gracias. Sí. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Vivimos tiempo de psicología, estamos compartiendo con la profesora Elizabeth Noguera Flor, profesora de matemática, licenciada en psicología, también doctoranda en psicología. La profesora nos está enseñando acerca de este universo de la evaluación psicológica. Recientemente nos expresó que en el mundo de la medición los materiales psicométricos son fundamentales, así como la observación y la entrevista.
y nos habló acerca de los instrumentos estandarizados dentro de este universo de materiales psicométricos. Profesora Elizabeth, ¿qué instrumentos en nuestro entorno son útiles, de acuerdo a tu experiencia, en las áreas que consideres que podés compartir con nosotros este análisis? Bueno, Marcelo, en nuestro medio, existen pocos instrumentos estandarizados, en verdad. Algunos ya de muy vieja data, por lo menos lo que yo había conocido en la universidad, la mayoría son así de profesores allá en Asunción, ¿verdad? Eran de profesores ya de los años, sí, vamos a decirle 70, 80, que ya necesitan otra vez otra verificación, ¿verdad? Que eran algunos test de inteligencia, algunos test de actitud, ¿verdad? Lastimosamente no existe publicación de eso así a nivel de redes y demás, ¿verdad? Lo que tenemos a niveles de redes, así que uno puede ver los instrumentos, vamos a decirle, comparemos nacionales, es en ediciones, TEA Ediciones, ¿verdad? TEA Ediciones facilita el famoso, todos los instrumentos que tengan corrección automatizada, ¿verdad? Que tienen una corrección de 25 test, ¿verdad? Entonces la gente va cargando y va diciendo de qué país es, y eso va sumando hasta que llegue a una cantidad mil, ¿verdad? Y ahí ellos elaboran un nuevo baremo para cada país que fue cargando. Bueno, ese es un sistema bien comercial, voy a decirlo así, ¿verdad? Porque no permite la alteración de los ítems, ¿verdad? No permite que los ítems sean, vamos a decir, alterados, no evalúa, inclusive usa el mismo baremo todavía hasta que aparezca el nuevo baremo, ¿verdad? Hasta que se complete el cupo para que automáticamente ellos elaboren el nuevo baremo que sería la escala que yo estaba comentando. Bueno, en esos casos, las escalas es lo que sufre alteración, ¿verdad? La escala con la cual uno se mide. Pero no sufre alteración los ítems. No hay un análisis de confiabilidad, de consistencia interna de esos ítems. ¿Qué quiere decir eso? Si los ítems miden lo que pretenden medir. El lenguaje tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Porque el lenguaje, ella normalmente es una editorial española, ¿verdad? Normalmente tiene todos los instrumentos validados con esa población española. Entonces, el lenguaje de ellos es español, ¿verdad? Y nosotros hablamos español y todo eso es cierto, ¿verdad? Pero nuestra idiosincrasia es diferente, hay términos, hay palabras que no la utilizamos, hay términos y palabras que no se adecuan a nuestra cultura, situaciones que no se adecuan a nuestra cultura. Esas son también otras cosas que falsean y eso no nos permiten, vamos a decirle, modificarlo sin autorización del autor, ¿verdad? El tema es esa autorización del autor. Es muy difícil que te den la autorización cuando es un instrumento así con ese estilo, vamos a decirle, bien comercial y bien estructurado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esos son los instrumentos que de repente podemos encontrar con baremos paraguayos. Existen ya algunos, ¿verdad? Mientras se vayan utilizando. Tema nomás en que son instrumentos para gente que compra, ¿verdad? Compran esos instrumentos que normalmente son muy caros, ¿verdad? Y tienen que comprar otras, toma 25 muestras, tienen que comprar otras para otras 25 muestras. Y normalmente oscilan entre $5, $10 por cada respuesta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hay instrumentos como de evaluación que le tomaron, por ejemplo, el famoso evaluación psicológica para los ingresantes de la policía, que, por ejemplo, compraron, ¿verdad?, instrumentos, y ellos le hacían pagar a los que tenían que hacer la evaluación por su evaluación, y ellos pagaban todito, o sea, cada aspirante de esa evaluación pagó todito su spin evaluativo, vamos a decirle, y ahí yo creo que salió ya unos baremos de algunos instrumentos que ellos utilizan. No siempre utilizan el mismo instrumento, ¿verdad?, de personalidad sobre todo, instrumentos de personalidad, que evalúan personalidad. Entonces, eso hay algunos que tienen baremos ya nacionales. Existen otros que depende de las publicaciones que podemos encontrar en línea también, que son, por ejemplo, baremos de instrumentos que, por ejemplo, son de uruguayos, de
Por ejemplo, el de procrastinación, que una compañera en el doctorado está trabajando también, yo he visto que era un baremo de Uruguay, ¿verdad? Y ella va a hacer un baremo también ahora Paraguay. Y muchos de nuestros compañeros en el doctorado también ya están haciendo la estandarización de los instrumentos, o sea, la validación de los instrumentos, inclusive alguna adecuación del lenguaje, ¿verdad? Entonces ahí van a surgir muchos instrumentos ya, vamos a decirle, validados. En mi experiencia personal, yo hice la estandarización del cuestionario de análisis clínico, CAQ. El cuestionario de análisis clínico mide 12 escalas, para 7 escalas de depresión y 3 de psicastemia, esquizofrenia y demás. O sea, se saca un perfil de personalidad, ¿verdad? Eso se dice con una población de 6.384 adolescentes de la educación media, de los 17 departamentos más Asunción. En este caso yo hice el baremo de cada departamento, ¿verdad? De cada departamento, o sea, hay 17 baremos, y es increíble porque varía. De departamento a departamento varían los baremos. Y después hice un baremo nacional por sexo, masculino y femenino. Ese baremo es así general, ¿verdad? Pero al desmenuzarlo en baremos por cada departamento, es increíble la variación que existe. Existe variación, inclusive al compararlo con el baremo español, porque es un test también que yo usé de origen español. Y había una baremación que se hizo en Colombia, una estandarización que se hizo en Colombia y otra estandarización que se hizo en Perú, que fueron los que yo utilicé para demostrar la variación que existe entre los diferentes baremos. Y se puede observar muy bien la diferencia entre los diferentes baremos. Por ejemplo, nosotros en una escala de hipocondriasis, por ejemplo, hipocondriasis es el miedo a estar, vamos a decir, prolijo, desarreglado, miedo a las enfermedades y demás, ¿verdad? Que normalmente tienen es que normalmente la hipocondriasis se alegaba más a las mujeres, inclusive en la versión española, ¿verdad? Entonces los puntajes en los hombres era mínimo. Sin embargo, en Paraguay salió con un alto índice de hombres hipocondríacos, ¿verdad? Porque mi población era de 14 a 25 años de edad. Y a mí me llamó mucho la atención porque es una escala que normalmente se asocia a las mujeres. Y sin embargo, en Paraguay se asocia más a los hombres. Era medio llamativo eso, ¿verdad? A los hombres jóvenes, hablando de los hombres jóvenes. Y si uno observa a esos hombres jóvenes, van a ver que actualmente los hombres están siendo más prolijos, arreglados, y están teniendo más estética, el cabello, la barba, las cejas, se cuidan más, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Entonces es algo que si uno se pone a pensar, es cierto, tenemos diferencias socioculturales. Aquí pasando el puente ya tenemos diferencias socioculturales. Eso es característico de cada población, ¿verdad? Entonces no podemos, reitero, utilizar un instrumento que es válido solamente porque compré el librito y es bien carito, ¿verdad? Y decir que es válido, no, es decir, tiene que estar adaptado a esa población para decir que es válido, desde mi óptica y lo que yo pude ver y lo que yo puedo observar en cuanto a los instrumentos estandarizados. Cortame, Marcelo, porque yo así me voy. Es importante escuchar este análisis y qué valioso que es entender los contextos. Exacto. Es central porque incluso en cada departamento, como expresabas, profesora, hay diferencias. Entonces, qué valioso poder entender que existen las diferencias y que al mismo tiempo, estimo, nutren, alimentan, le dan otro perfil. Esto que hablabas, ¿no? Del término de perfil, los perfiles, porque hay historias, hay experiencias, hay vivencias diferentes y eso hace a la naturaleza humana que sea grandiosa, pensaba, mientras hablabas. Y acá quiero asociar esto de los términos expresados por tu persona en medir. Y cuando
hablando precisamente de esta estandarización de instrumentos, que también nos enseñaste que está asociado a la psicometría, ¿sí? Estrictamente hablando, en este caso. Ahora, la medición, ¿existe? ¿Es posible? Yo entiendo que es para una buena evaluación, como decías inicialmente, que es la previa para la intervención desde lo psicológico. Ahora, esa intervención puede encontrarse con sorpresas porque nosotros somos pura naturaleza del cambio, maestra. Entonces te pregunto, cuando usamos un instrumento que nos permite medir, ¿sí? Incluso en algún momento determinado nos dabas el ejemplo de la personalidad, ¿sí? En este caso para estudiantes de colegios. Concretamente, pero ese ser humano está en un proceso evolutivo extraordinario que fluye, que cambia. Entonces, esta en el caso de la evaluación asociada a la medición como para conocerlo al sujeto, está expuesta, además del contexto, estos instrumentos estandarizados que están expuestos a un contexto diferente, también el sujeto está expuesto al cambio constante, por lo tanto a lo mejor la medición va fluyendo y va cambiando también. ¿Es así? Eso sí. O sea que, mira, yo te iba a decir que para mí matemática es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Matemática pura, ¿sí? Porque la matemática se divide en varias ramas, ¿verdad? Por ejemplo, álgebra, aritmética, trigonometría, geometría analítica, geometría plana del espacio. Todas esas ramas son exactas. Y está la otra rama, que es la probabilística y la estadística, ¿verdad? La estadística y la probabilidad, la probabilística, que probabilidad justamente, son probables, ¿verdad? Y la psicometría forma parte, la psicometría, los cálculos psicométricos que uno hace, entra dentro de esos cálculos probabilísticos y cálculos estadísticos. La estadística de por sí es una de las ramas que no son exactas, no son exactas, ¿sí? Son números, jugamos con los números, hacemos, vamos a decirle, cálculos, hacemos promediaciones, hacemos, vamos a decirle, tratamos de encajarlo, por decirlo así, pero no encajamos, ¿sí? Porque como vos decís, el ser humano es tan cambiante, tan evolutivo, por eso es lo que yo siempre digo, siempre tenemos que ir viviendo, nunca la medición en la psicología, en las ciencias sociales, nunca va a ser exacta, por esa variabilidad que existe. Aparte que el número es abstracto, me hiciste recordar en tu pregunta al profesor de filosofía que nos decía, los números no existen, ¿verdad? Uno podía anda a traerme un 1, anda a traerme un 7, ¿verdad? Existe, los números no existen. Los números son, vamos a decirle, estructuras que creó el hombre en la ciencia específicamente, derivado de una ciencia básica, ¿verdad? De una ciencia básica, como para poder medir cierta situación, medir literalmente, vamos a decirle, cosas abstractas en las ciencias sociales, ¿verdad? Es muy difícil. Por eso que constantemente es cambiante, constantemente hay que seguir viviendo, no puede ser determinante. Yo, como me decía una alumna que casi me morí en una clase, ¿verdad? Me dice, el CI que le sale ya es definitivo. No, ¿cómo va a ser definitivo su CI? Su CI puede ser hoy una respuesta, y esa respuesta puede estar alterada por una situación coyuntural que él está viviendo, una situación familiar, de pareja, de ambiente, vaya a llamar a qué situación vivió esa persona y vino a administrarse usted, le salió un CI, ¿verdad? No, su CI no es permanente, ¿verdad? Su CI no es para toda su vida, su CI es en ese momento. De aquí a 3 meses, la coyuntura, la situación, el ambiente, su familia, qué sé yo, ha cambiado, ¿verdad? Emocionalmente está más, vamos a decirle, satisfecho, feliz, etcétera. Está apasionado,
su cerebro se activa mejor, su cerebro funciona mejor y va a dar otro resultado. Por eso que normalmente una evaluación previa tampoco no es que me da el diagnóstico, como dije al principio, ¿verdad? Sí, me da un panorama de qué es lo que yo voy a hacer, hacia dónde voy a apuntar, pero constantemente en todo ese proceso de intervención sigo evaluando, porque va a haber variabilidad, o sea, va a ir variando justamente esa variable que estoy trabajando. Varía, por eso se llama variable, porque varía. ¿Sí? Variable independiente o variable causal, como se dice, ¿verdad? Inclusive esa variable causal cambia constantemente. Por eso en un estudio de casos, cuando uno hace un estudio de casos, toma la línea A primero, que sería la de evaluación, luego en la intervención hace otra vez la evaluación y hace todo el periodo de intervención, tiene que hacer la evaluación para ir viendo cómo va graduándose esa intervención, si va aumentando, va bajando, va aumentando, va bajando, pues, hace una línea B que sería de retirada, un espacio, ¿verdad? Para ver si se mantiene esa intervención, si mejora o no mejora. O sea, la evaluación para mí es constante, de principio a fin, en todas las intervenciones, tratamientos. Y por eso digo, en cualquier trabajo psicológico o en el ámbito social, las evaluaciones son fundamentales y nunca van a ser iguales, nunca, siempre van a ser variables. Por eso es que yo le tomo hoy un test, mañana le tomo otro, difieren, muchas veces van a diferir, sí o sí, lógicamente, no pueden mantenerse, no se mantienen. En la práctica te digo que no se mantienen. Por eso a veces yo le digo, no, tú le tomas un test estandarizado, una hombrena, espectacular, con una validez, con una confiabilidad altísima, le tomas ese test y le puedes etiquetar a la persona. No le puedes etiquetar. Esa es la mala praxis para mí. La mala praxis es etiquetarle a esa persona. Etiquetarle con ese diagnóstico ya y no hacer las evaluaciones. Para mí las evaluaciones periódicas sí, en el caso de un trastorno, ¿verdad? En el caso de sospecha de un trastorno o de índice elevado de una evaluación, tienen que ser de periodicidad de 6 meses. Sigo con la tesitura del DSM-4, en donde el cerebro se adapta a las nuevas situaciones en 6 meses. Entonces, normalmente por eso se recomienda casi todos los tratamientos, cada evaluación cada 6 meses, ¿verdad? No se mantienen. Para mí no se mantiene. O sea, es una medición, una forma de agarrarlo de algo, como se dice normalmente, los números. Pero en las ciencias sociales, los números no son exactos. En la rama de la matemática, o sea, la probabilidad y la estadística que no son exactos. No sé si con eso llené tu expectativa de la pregunta, Marcelo, sobre otras preguntas. Hemos escuchado este aprendizaje incluso de matemática y unir la psicometría a la probabilística y a la estadística. Entonces, allí lo exacto, hiciste una diferenciación que seguramente nos ilustra y nos puede ayudar a entender esto de la potencia del cambio natural del sujeto y de que definitivamente estos instrumentos tienen clarísimo el origen a través de lo probabilístico. Exacto. Esto es central para poder, para que nosotros podamos entender y aprender. Estamos viviendo tiempo de psicología. Escuchamos a la profesora Elizabeth Noguera Flor. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tiempo de psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Estamos compartiendo tiempo de psicología. Vamos por la radio de la Facultad de Filosofía. Qué lindo que es poder escuchar al otro, aprender del otro. El tema que nos convoca es evaluación psicológica. Nos acompaña la profesora Elizabeth Noguera Flor. Profesora, nos estás enseñando, y en esto de haber expresado lo de la medición,
en un momento determinado transmitiste que la observación forma parte, ¿no?, de todo ese proceso. Venimos de analizar la psicometría a través del análisis de los instrumentos estandarizados y vamos a la observación y al término que expresabas del ojo clínico. ¿Qué representa desde la psicología el observar? Para mí, bueno, para mí el tema de observar, el ojo clínico se desarrolla con la práctica. El famoso término, la práctica hace el maestro, ¿verdad? El ojo clínico solo con la práctica se logra. Sí, puedes leer todo el libro que quieras, pero mientras que vos no observes al sujeto manifestar o expresar lo que dicen los libros, no te sirve de nada. Esa observación es fundamental para poder entender, comprender ciertos síntomas, ¿verdad? A mí me sirvió mucho las clases de psicopatología del profesor Lorenzo Villalba. Inclusive teníamos que ir a observar en aquella época en el neuropsiquiátrico durante un año un solo paciente, ¿verdad? Solo observar y describir todo lo que cómo se manifiesta, manerismo, cómo se mueve, cómo mira, cómo habla, qué te dice. Por más que vos entables una entrevista, vos tenés que estar describiendo los movimientos corporales, orales, cómo mueven los ojos, cómo mueven las manos, de pie a cabeza, por decirlo así, durante todo un año. Ese entrenamiento te digo que para mí fue así espectacular, ¿verdad? Espectacular, porque vos vas viendo los síntomas y vas consultando con los libros, y sí, hizo esto, hizo aquello, se movía así, se movía así, ¿verdad? Bueno, entonces ese ojo clínico se forma, como te digo, después de mucha práctica. Tiene que ser un entrenamiento largo. En el ámbito, por ejemplo, que yo estoy ahora tratando más con niños, el tema del autismo, ¿sí? Existen dos instrumentos, el famoso ADIR, que es una entrevista, una entrevista estructurada, es una entrevista estructurada para padres. Y esa entrevista se basó en el DSM-5, ¿verdad? Perdón, en el DSM-4, de acuerdo a los síntomas que figuran en el DSM-4. Entonces vos tenés ahí los síntomas y se estructuró una entrevista en base a eso para los padres. Voy a hacer la entrevista a los padres, perfecto, y después está el ADIR, que es la observación. Y es muy, muy interesante en ese aspecto, porque vos haces la entrevista con los padres, te saca una cosa, la versión de los padres, cómo ellos le ven a su hijo, cómo ellos lo observan, todo. Y después vos observás al niño en situaciones que vos le planteás, ¿verdad? Le pones situaciones y vos vas observando y vas viendo y vas registrando ahí los síntomas que vos estás observando. Y bueno, eso en el caso así de trabajar el tema de la observación, un ejemplo, ¿verdad?, que estamos diciendo utilizado ahora el tema de los instrumentos de evaluación de ese tipo, ¿verdad? Bueno, en esa observación uno entrena la observación, uno lo entrena muchísimo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene ojo clínico? El ojo clínico es que vos ya no te vales del instrumento. El ojo clínico ya es aquel que vos ya no necesitas tener ahí tu guía, ¿verdad? Vos interactúas con el niño, trabajas con el niño, ya automáticamente le pones las ciertas situaciones porque querés ver cómo reacciona a ciertas situaciones, porque vos ya tenés tu ojo clínico entrenado y estás esperando que se dé ciertas situaciones, o ves ciertas situaciones, ya puedes calificar, no digo calificar, sino tenerlo en cuenta ya como un rasgo, ¿verdad? En ese aspecto, ese es el ojo clínico. También se da mucho en el caso de los profesores, profesores de larga data, ¿verdad? Ya te voy a decir, no quiero decir, profesor con mucha experiencia, ¿verdad? Sí. Profesor que tiene mucha experiencia, entra a un aula, empieza su clase, observa a los alumnos, ¿verdad? Observa a los alumnos y ya se percata que
cuál va a ser la situación o el resultado de determinado tipo algo, sin necesidad de tomarle un examen. De tomar el examen solamente para verificar su sospecha, ¿verdad? Entonces, en el caso del ojo clínico es también a veces así. Ya la primera entrevista, el que ya tiene la práctica clínica, en la primera entrevista ya tiene esa percepción, ya observa cuál sería la situación o cuál sería el diagnóstico de ese sujeto. Pero para confirmar su sospecha, a veces le toma otra vez un instrumento, en muchos de los casos estandarizados, para verificar nomás lo que es su ojo clínico ya le dijo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ese es el ojo clínico para darnos a entender en el caso de una evaluación. El ojo clínico se consigue solamente con mucha práctica, dedicación y, por supuesto, la observación entrenada, ¿verdad? Se entrena la observación con mucho acompañamiento literario, porque vos tenés que leer y observar, leer y ver si esos síntomas se dan realmente en esa forma como se describen, a veces, ¿verdad? Cómo se describen. Y por eso que a veces cuestan, especialmente a los nuevos formados, ¿verdad?, sacar ya rápidamente un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ellos tienen que basarse, todavía no tienen la observación bien entrenada, porque eso lleva tiempo, lleva práctica. Uno, sinceramente, no se consigue de la noche a la mañana en una clase en un año, ¿verdad? Yo te comenté ese tema de un año porque a mí me gustó nomás el tipo de enseñanza del ojo clínico, vamos a decirle, pero claro, después de atender muchos pacientes, uno va teniendo esa cancha, por decirlo así, ¿verdad?, esa visión del ojo clínico. Lo mismo sucede con los docentes y creo que en otras áreas profesionales, cuando ya el experto simplemente observa, ¿verdad?, y ya puede tener una visión. Bueno, entonces el ojo clínico se ve más con las personas ya de mucha trayectoria. La observación es algo que se tiene que entrenar para ser un buen profesional a la larga, ¿verdad? La observación es fundamental. Yo creo que la observación te da mucho más material que cualquier instrumento psicométrico. Te da mucho más material, mucho más recursos. Te da la observación como la entrevista, ¿verdad? Bueno, no sé, Marcelo, si llevamos nuestro tiempo, porque allí yo me largo de hablar. es un gusto escucharte, profesora, aprendemos. Aquí, en esta enseñanza de la evaluación constante que nos decías anteriormente, qué importante esa unión de en aquello que hablabas de la para poder intervenir, y ya en esa intervención la aparición de la observación es luz, es la luz. Exacto, es la luz, porque vos podés tener una previa, como vos decís, te puedes tener una previa a veces errónea, ¿sí? A veces errónea, porque en el momento de esa evaluación hubieron otras variables extrañas, vamos a decirlo así, ahora en términos científicos. Entonces, tu evaluación no fue tan buena, tu previa, pero en el desarrollo y en el transcurso de la intervención o tratamiento se fueron dando otras cuestiones ahí, ¿verdad?, otras variables, se fueron dando. Y esa forma de observar, o sea, esa observación que es vital durante ese proceso es lo que te va a dar esa información. La observación es la que te da la información. Bueno, pero acá está cambiando ciertas cosas, está teniendo cierta actitud, está teniendo ciertos cambios, ¿verdad? Y muchas veces esos cambios no se deben a tu intervención propiamente dicha, ¿verdad?, sino que se deben a que tu evaluación previa no fue exacta, no fue tan exacta, y nunca lo va a hacer de exacta, ¿verdad?, sino siempre va a ser fugaz. Las evaluaciones primeras, eso es lo que yo siempre les digo a los estudiantes, ¿verdad? Mi primera evaluación es normalmente fallido, ¿verdad? ¿Por qué es fallido? Porque es una primera observación hacia el ras. Es como cuando le conoces a una persona, ¿verdad? Como yo siempre le digo, usted le conocen a una persona, le miran nomás, le observan nomás, y tiene una percepción así medio rara, ¿verdad? Medio que no te gusta. Pero después te sentás y conversás con esa persona, te adentras a esa persona, compartís esa con esa persona, te encantó, ¿verdad? Entonces, tu percepción primera, vamos a decirle,
fue errónea y siempre suele ser errónea. ¿Verdad? La misma cosa suele ser, mira que me parece tan tierna, me parece tan dulce, después te empiezas a conversar y no te gustó nada, ¿verdad? Entonces, suele ser la primera percepción, ¿verdad? La primera evaluación suele ser errónea por esa razón, ¿verdad? Porque es la primera, no suele ser completa, no es total, como digo, no existen, en ciencias sociales, no existen mediciones exactas. No puedo decir, esta persona es esto, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Inclusive en el tema el espectro autista, por ejemplo, tiene ciertos síntomas. En muchos casos, por ejemplo, que para mí son síntomas dentro del espectro, no es autista propiamente dicho, ¿verdad? Tiene rasgos, características, ciertos síntomas. Y a veces a mí me es tan difícil decirle, bueno, vos sos autista, ¿verdad? Para mí vos tenés una tendencia, tenés ciertos rasgos que hay que trabajar, así solo decir, ¿verdad? Porque sí, hay que agotar todas las últimas instancias para mí hay que agotar todas las últimas instancias y no llegar a esa etiqueta. Claro que la mayoría tiene ya un rasgo bien característico, ¿verdad? Pero algunos son rasgos muy sutiles, ¿verdad? Y yo le digo, vamos a trabajar esto, ¿verdad? Vamos a trabajar esto. Y no quiero decir, tiene ya tal cosa, ¿verdad? Esa etiqueta suele ser un problema porque, como te digo, y como estábamos hablando, no existen mediciones exactas. No existen mediciones exactas. En ciencias sociales no existe. Por más que me digan, tal cosa, no existe. No existe mediciones exactas. Nosotros tenemos solamente una probabilidad de cierto acto, porque cumple con ciertos rasgos, ciertas características, ciertos síntomas. Entonces, la observación a mí me da mucho más, para mí mucho más, porque es una observación, por supuesto, acompañada de teorías, ¿verdad? Acompañada de una buena literatura, me da mucho más. Pero claro, ese tiene mi ojo de juicio nomás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso le llamo ojo clínico, tiene que tener la clínica, la base científica, los constructos que miden ciertos rasgos, ¿verdad? Y tengo que tener ese conocimiento básico. No puedo decir, fulano que ya es así, no me es un clínico, ¿verdad? No es un ojo clínico. No es un ojo clínico. Bueno, a eso me refiero, no sé si me expliqué. Qué importante distinción, que es el poder observar desde un conocimiento previo sólido que permite que esa luz, que esa posibilidad de ver esté sostenida en el conocimiento, ¿sí? Y que incluso, como nos enseñabas, le aporte al conocimiento la particularidad de la situación que allí el ojo clínico le da un destaque importantísimo a el punto concreto, a la circunstancia concreta, a la vivencia concreta de lo que ese ser humano está viviendo. Sí. Exacto. Inclusive te puedo agregar más, casi todos los instrumentos se hacen en ojos clínicos. Claro. Porque tienen que tener un constructo. Y ese constructo se basa en una teoría, que esa teoría fue observada, verificada y analizada. O sea, casi todos los instrumentos se basan justamente en un buen ojo clínico previamente que hizo surgir una teoría, que hizo surgir un constructo. O sea que el ojo clínico es fundamental y la formación de ese ojo clínico lleva su tiempo. Sí. Eso es lo único que puedo decir. Sí, y aquí la unión de este análisis que hablabas acerca de la buena evaluación para poder intervenir y también para poder planificar el desarrollo, entender que esto es un proceso y que la evaluación es constante. Y esto que nos decías, hablaste en algún momento del post, del después, y allí la figura del diagnóstico, y esto que nos enseñás de expresarlo como probable, como supuesto, como recomendable, para poder darle espacio
a la evolución, a la posibilidad del cambio, a la posibilidad del crecimiento. Es muy importante pensar en el diagnóstico como posible de ser desarrollado, superado, transitado, vivido, sentido, asumido, pero para seguir viviendo. No es solo un diagnóstico. La vida no es un diagnóstico. Exacto. Yo siempre digo tendencia, ¿verdad? Hay una leve o hay una alta tendencia a desarrollar tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, excepto enfermedades, vamos a decirle ya enfermedades, Claro. Enfermedades mentales. Claro. Las enfermedades mentales, la semana sencilla hay una verificación técnica, ¿verdad? Hay ese estudio, puede ser un biológico, puede ser químico, qué sé yo, ahora que desencadenó cierta característica, ahora ciertas situaciones ya un tanto a veces irreversibles. Pero en trastornos, porque ahí hay que aclarar una cosita más, que yo siempre digo. Todos tenemos un tipo de personalidad, ¿sí? Todos tenemos un tipo de personalidad que nos caracteriza, ¿verdad? Podemos tener una personalidad depresiva, una personalidad ansiosa, una personalidad obsesiva, compulsiva, como yo, por ejemplo, una personalidad, diferentes tipos de personalidad. Podemos tener todos esos rasgos de personalidad que nos caracteriza a cada uno y que nos hace diferente uno de otro. Ahora, cuando se convierte en un trastorno, es cuando yo me doy cuenta que me estoy haciendo daño y le estoy haciendo daño a los demás, ¿verdad? Me doy cuenta y ahí es donde recurrimos al psicólogo, porque digo, estoy mal, ¿verdad? Necesito ayuda. Eso es cuando es, vamos a decirle, psicológico. Y psiquiátrico es cuando la persona hace mal a alguien, se hace mal a sí mismo, se autodaña a sí mismo y daña a los demás, pero no se da cuenta, ¿entendés? Pero no se da cuenta. En ese caso es psiquiátrico. Entonces, para mí es muy importante diferenciar eso, ¿verdad? Nosotros estamos, vamos a decirle, en el punto intermedio de nuestra actuación de psicólogo. Nosotros tratamos con trastornos en las diferentes etapas evolutivas, ¿verdad? Y ese trastorno solamente, nosotros lo que hacemos es trabajar esa regulación de esa persona. Siempre va a tener ciertas características, pero es regular para que no se dañe y no le dañe a los demás. Eso para mí son tres cosas que hay que tener así bien claro cuando se trabaja, especialmente en la parte clínica, ¿verdad? Sí. Hemos entendido, profesora, tu explicación y te lo agradezco. Estamos compartiendo tiempo de psicología. Es el episodio 13, el tema evaluación psicológica. La maestra Elizabeth Noguera Flor con nosotros. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Tiempo de psicología. Estamos compartiendo con la profesora Elizabeth Noguera Flor, episodio 13. También el programa podrá ser escuchado a través de Spotify en su canal. Qué fantástico poder hacerlo a través del podcast y de Tiempo de Psicología. Y estamos analizando un tema tan importante. Y aquí quiero preguntarle a la profesora ¿Cómo vivís, profesora, el ejercicio de la docencia en un tema como este asociado a la evaluación psicológica? ¿Qué sentís? ¿Qué experimentás? Porque sí nos hablaste incluso en tu calidad de alumna que un gran maestro te permitió observar mucho tiempo. ¿Y cómo lo vivís como docente a todo esto? Bueno, yo creo que esa es una de las esencias que tengo ahora, mi formación docente. Bueno, a mí me encanta la docencia, me encanta, sinceramente hablando, enseñar y mostrar todo. No tengo secretos normalmente para mis alumnos, les muestro de pe a pa las cosas, desmenuzo, quiero que aprendan, ¿verdad? Quiero que aprendan
trato de que ellos se conecten, tengan ese interés, especialmente por la ciencia, por la investigación. Eh, Tengo mucha experiencia, gracias a Dios, en ese tema de que después resultan ser muy buenos profesionales, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de la mayoría de los que fueron mis alumnos. Pero como te digo, es una pasión. Para mí la docencia es una pasión. Me gusta transmitir mi conocimiento porque considero que siempre me critican otros colegas y me dicen, ay, él, ¿cómo vas a demostrar todo? Pero ¿para qué voy a guardarme ese conocimiento? Solo decir, ¿verdad? A veces es muy difícil hacer publicaciones, ¿verdad? Ahora con la facultad aprendimos a hacer muchas publicaciones, ¿verdad? Pero suele ser difícil, uno por el tiempo, otro por el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor forma de publicar a veces es publicar a través de los alumnos, ¿verdad? Los conocimientos? Yo no me quiero quedar con ese conocimiento plasmado para mí. Me gusta transmitir los conocimientos y de pe a pa. Y siempre mostrar de la forma más fácil posible, ¿verdad? Comprensibles, ¿cómo decir? Con ejemplos prácticos. Me gusta mucho demostrar que no es tan difícil. Por ejemplo, como ejemplo yo digo, ahora, enseñé matemática por 16 años en los colegios y siempre me decían, ay, enseñar matemática es lo más difícil del mundo. No, matemática es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Enseñar y mostrar y aprender, ¿verdad? Es lo más fácil del mundo. El tema es que se entienda, ¿verdad? Entender es la cuestión. Entonces siempre, por eso busco más esa forma práctica, didáctica, de que comprendan algo que se puede tener así más, ay, muy difícil. No es difícil. El tema es que sea entendible, que sea práctico, que sea, vamos a decir, accesible a mis cotidianidades también, ¿verdad? Porque eso es adaptarlo a la realidad del alumno de la forma que el alumno va a comprender. Yo no puedo mostrarlo así muy, vamos a decir, estructurado y yo sé, wow, no maneja tal cosa que nadie entiende, ¿verdad? O sea, en ese aspecto es lo que yo siempre trabajo así muy apasionadamente con mis clases. Normalmente enseño luego psicometría, investigación, ¿verdad? O también práctica, ¿verdad? Durante la práctica también, ¿verdad? Cómo hacer las intervenciones, ¿verdad? Entonces, y soy tutora de tesis también, las tesis también, las investigaciones, ¿verdad? Entonces, me gusta mostrar todo, ¿verdad? Me gusta mostrar lo que sé. Y no soy, vamos a decirle, tacaña con mi conocimiento, ¿verdad? En ese aspecto. Y me siento súper, como me dijiste al principio, ¿verdad? Como un pez en el océano o algo así, sin hablar, me dijiste, ¿verdad? Pero así me siento, ¿verdad? A mí me relaja, me desestresa, me apasiona ir a dar una clase. Yo siempre recuerdo, seguro que conocí a la licenciada Gloria Fernández, ¿verdad? Acá de la UTIC. Ella me suele invitar, yo te voy a enseñarte gratis, le digo a veces, ¿verdad? Porque me gusta. Para mí es una terapia enseñar, así no me atrevería a decir, es terapéutico enseñar. Es una forma de hacer catarsis para los psicoanalistas, ¿verdad? Pero bueno, eso es sí, un mensaje que es lo que te puedo decir, ¿verdad? Para los jóvenes, para los estudiantes, ¿verdad? Yo que ponga mucho énfasis en lo que es la ciencia, porque tenemos que levantar lo que es nuestra formación, nuestra carrera, nuestra disciplina, ¿verdad? Tiene que tener siempre ese sustento teórico, técnico, científico. Considero que lo que a la psicología le va a sacar siempre hacia adelante es ese contexto científico. Nosotros tenemos materiales para, muchísimo. La psicología cada vez tiene más campo, mucho campo, por el tema de que somos personas humanas y estamos siendo invadidas por nuestra tecnología y esa parte humana se está dejando mucho de lado y entonces se está sufriendo mucho por esa necesidad humana, vamos a decir, de relaciones humanas, de emociones humanas, administración de emociones, tolerancia a la frustración. Son muchas cosas que están sucediendo hoy que no sucedían antes, ¿verdad? Son situaciones más emergentes. Está, por ejemplo, la satisfacción inmediata, ¿verdad? El tema de los celulares y la tecnología que queremos ya ahora,
poca tolerancia por eso a la frustración. Entonces tenemos mucho trabajo en esa área emocional, en el área psicológico, tanto, vamos a decir, educacional, laboral y clínico, que tenemos que sustentarlo siempre desde una base, para mí, científica, teórica. ¿Qué quiere decir eso? Publicar, escribir, empezar a hacer los constructos, empezar a tener una estructura, ¿verdad?, que nos mantenga. Nosotros no somos técnicos. La carrera, la psicología no es una carrera técnica, no es algo que tenemos que ir y aplicar así, asado y ya está. No, la carrera de psicología es una carrera científica porque tiene movimientos y cambios constantes. Los conocimientos van adaptando a la coyuntura social. La coyuntura social va teniendo sus modificaciones cada vez más aceleradas. Entonces es una ciencia que nunca va a acabar. Como me dicen, vamos a estudiar, siempre vamos a estudiar. Siempre vamos a estar en constante estudio. Eso es lo único que puedo decir. Y te agradezco muchísimo, Marcelo, por tener este espacio, por poder hablar, comentar, como decir, para el mundo, ¿verdad? Pero es muy importante tener estos espacios. Te agradezco mucho esta oportunidad y cualquier cosa estamos a las órdenes. Gracias, profesora Elizabeth. Un honor para mí haberte escuchado, para la audiencia también. Así es, aprender, crecer, ese es el espíritu del programa. Así es que agradecido profundamente también. Cuídate mucho y estamos en contacto, ¿sí? Gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Chao, gracias. A la audiencia decirle muchas gracias por escucharnos. Hemos finalizado el episodio 13. Hasta la próxima. Gracias. Será hasta la próxima puesta en acción. Tiempo de psicología. Cuídense.